Hola, ¿qué tal? Bueno, dando continuidad a este proceso, es importante también concebir el tipo o clase de ensayo. Bueno, habíamos definido en el video anterior la importancia de esos elementos en torno a la escritura y también, pues asimismo, definir qué es un ensayo como herramienta también para abordar esos procesos de escritura y también de expresar una opinión, una determinada posición en torno a un tema. Entonces, también hablábamos de los propósitos del ensayo que busca convencer al lector de una dicha postura o determinada postura. También es un elemento, pues, asimismo persuasivo, pero también cabe mencionar y es importante resaltar las clases de ensayo. Desde algunas miradas o autores, el ensayo se puede clasificar según estos tipos: ensayo literario, político, científico, filosófico o sociológico. Eh, También hay otros autores quienes definen el ensayo de acuerdo a estas funciones, es decir, el ensayo como una herramienta o por el cual también nosotros podemos exponer de manera libre determinado tema, ideas. eh, Eso lo llamamos un ensayo expositivo, un ensayo crítico en el sentido de que nos permite analizar y valorar una actividad humana en torno a un tema a nivel disciplinar, ya sea de la medicina, la historia, las ciencias exactas, la literatura, las ciencias sociales, humanas. Simplemente asumir una posición crítica frente a algún tema, o no necesariamente de una disciplina, simplemente un tema social. De otra parte están los ensayos argumentativos, que son diferentes, y lo pongo en este orden porque a veces tendemos a confundir el ensayo crítico con el ensayo argumentativo. Y el ensayo argumentativo, en cuanto a su función, pues pretende de alguna manera defender una tesis, defender una idea, una perspectiva, y pues para ello se exige un dominio lingüístico y una capacidad de justificación de esas ideas allí. Un ensayo literario donde predomina o está relacionado con el culto a la belleza, al lenguaje literario, a que esté abordado dentro de esas tendencias literarias, ¿cierto? Bueno, yo mencionaba anteriormente que el objetivo de esta presentación, en lo que describe que es un ensayo, yo lo he abordado en cuatro fases. La primera fase ya la habíamos descrito anteriormente y tiene que ver con el seleccionar el tema. Había dicho también que dentro de este primer paso que yo propongo, no es una camisa de fuerza, como lo he mencionado, pero este primer paso que debemos tener en cuenta al momento de elaborar un ensayo, que tiene que ver con la delimitación, pues puede ser que el tema ya no lo han dado o no lo den, o que nosotros tengamos la opción allí de elegir y seleccionar el tema. Para ello es sumamente importante, dentro de esa, si nos dan nos asignan el tema o lo seleccionamos nosotros, es importante documentarnos, apropiarnos del tema. No podemos escribir si no conocemos del tema. Entonces es importante que se realice un proceso de documentación, leer sobre el tema, apropiarnos de la temática para la cual se va a tomar una posición, o se va a asumir una perspectiva, se van a expresar ideas o nuestro parecer frente a ese tema. Un segundo paso, entonces, si yo ya he seleccionado el tema, o me han dado el tema, me he documentado, me he apropiado, debo posteriormente delimitar el tema. Entonces, es muy importante este paso, porque una vez documentado se debe delimitar la temática, definiendo o estableciendo la problemática a reflexionar, que me lleve a postular o generar una pregunta, una tesis, que va a convertirse en el propósito del ensayo. Entonces, ¿por qué hablo de este segundo paso? Tiene que ver, es muy diferente
tiene que ver con esto. Es muy diferente, por ejemplo, hablar de los efectos del conflicto armado. Sí, podría hablar de los efectos del conflicto armado, pero imagínense todos los elementos que podría hablar de los efectos del conflicto armado a nivel de Latinoamérica, tal vez el conflicto armado en Colombia o a nivel mundial. Habría que definir, bueno, entonces es una cosa diferente si yo hablo efectos del conflicto armado en Colombia y efectos de conflicto armado en Colombia y específicamente algún lugar o alguna temática en específico de lo que comprende el conflicto armado. Eso es un modo de tal vez de delimitar. Y si nos vamos por otros temas, también tendríamos que hacer ese ejercicio de delimitación. Si no se hace ese ejercicio de delimitación, puede ser que cuando estemos escribiendo nos confundamos y hablemos de muchas cosas y menos del propósito inicial que nos hayamos establecido para ese ensayo. ¿Cómo construir una tesis? Entonces es importante, esa delimitación del tema nos va a permitir construir esa tesis o establecer la pregunta que enmarca esa problemática o ese contexto sobre el que vamos a escribir. Entonces la tesis es importante tener en cuenta que es una afirmación que expresa una posición frente a un tema del texto y responde a la pregunta que me he planteado inicialmente para elaborar ese ensayo. Entonces, generalmente lo primero que debemos plantearnos es la pregunta, ¿no? La pregunta con la cual vamos a definir la tesis o la posición y propósito de ese ensayo. Entonces, debemos hacernos esta pregunta? ¿Cuál es la pregunta que busco responder con mi texto, con mi ensayo en torno a ese tema? ¿Qué pregunta busco responder? ¿Cuál es mi posición frente a esa pregunta? ¿Cuáles son los argumentos que tengo para sustentar mi posición y afirmación frente a esa pregunta y a esa tesis? ¿En qué orden debo presentar los argumentos para lograr el objetivo del texto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, por ejemplo, ¿cómo construir una tesis? Entonces tenemos aquí un ejemplo. ¿Qué elementos requiere para ejercer una? Este es un tema sobre ciudadanía. Y entonces yo me pregunto, ¿qué elementos se requieren para ejercer una ciudadanía activa? Como ven, es un tema muy amplio, una tesis tal vez que si yo planteo desde esa temática tal vez me voy a perder. Entonces aquí tengo que definir dentro de esa pregunta inicial, definir cuáles son los aspectos importantes. Entonces yo hablo aquí dentro de esa pregunta que voy a definir lo que es la formación ciudadana, la formación activa, que comprende esos ejercicios a los que responde esta pregunta. En ese sentido, me pregunto en este caso, ¿cuál es el factor fundamental para el desarrollo de las sociedades actuales? Ese es otro ejemplo de tesis donde aquí resalto dentro de esa pregunta, bueno, entonces yo me hago esa pregunta, ¿cuál es el factor fundamental para el desarrollo de las sociedades actuales? Entonces la tesis iría a tener en cuenta esos conceptos o aspectos o categorías. Por ejemplo, en esa pregunta yo me pregunto, valga la redundancia, por el conocimiento de un factor fundamental, me cuestiono sobre la generación del desarrollo humano. Entonces, finalmente lo que hago a partir de esa pregunta es establecer la siguiente tesis. En el mundo actual el conocimiento es un factor fundamental en la generación del desarrollo humano. En la idea anterior, donde me preguntaba sobre qué elementos se requieren para ejercer una ciudadanía activa, yo dentro de ese ejercicio de abstracción, de análisis, establezco la siguiente tesis a manera de afirmación. Ya supuestamente aquí me he documentado, ya debía haberlo hecho para poder hablar con propiedad y afirmación y decir que la formación ciudadana es un elemento necesario para ejercer la ciudadanía. Como pueden ver aquí, en la construcción de esa tesis, ustedes deben primero generar la pregunta que contextualiza sobre qué voy a escribir o contextualiza la problemática o el tema del que estoy interesado a hablar en el ensayo. Y a partir de esa pregunta debo hacer un ejercicio de análisis para determinar cuál va a ser mi tesis, para responder así a esa afirmación, establecer esa posición frente al tema
que voy a abordar en el ensayo, ¿cierto? Entonces, estos son elementos importantes para dar cuenta de, en primer lugar, de lo que es la delimitación del tema. Dos, tratar allí de formular la pregunta que voy a tratar de responder o que yo formulo para desarrollar mi ensayo, y asimismo para formular la tesis que voy a establecer para ese documento, para ese ensayo y que voy a desarrollar. Entonces, esos elementos son sumamente importantes a tener en cuenta, y pues que son ejercicios previos a realizar antes de redactar un ensayo.